Señor, para que se me sea dada fluidez y traer que el Señor me ayude a traer lo que hemos preparado para el día de hoy, siempre fundamentados en la palabra, y que pueda abrirnos, así como mi boca, su mente, y usted pueda tomar lo que el día de hoy vamos a enseñar. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, único Dios poderoso, que nos has dado el aliento de vida el día de hoy, Señor, por los hermanos que han venido el día de hoy, por aquellas personas también que ya sea hoy o en el futuro, Señor, puedan ver este video, que cualquier persona, Señor, pueda recibir, Señor, enseñanza e instrucción. Señor, ya que tu palabra dice que tu palabra es eficaz, Señor, útil para redarguir, para instruir. Queremos, Señor, apegarnos a tu palabra. Ella es nuestra máxima autoridad. Ella es tu palabra, Señor, la que nos guía. Así que te pido, Señor, que nos cuides, que abra nuestra mente, nuestro corazón, merece entendimiento y fluidez, y para poder transmitir lo que se ha preparado para el día de hoy. Lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, tal vez si mi hermano David pone la primera diapositiva, es una imagen. Hoy seguimos en la serie La Biblia y la política, y como nos enseñaba nuestro pastor, cuando hablamos de la política hay ciertos temas. Ahí puede ver la preciosa bandera de este hermoso país. A veces, hermano, haciendo un comentario, hoy me toca a mí dar lo que son la Declaración de los Derechos, lo que se conoce en inglés como the Bill of Rights. Pero quería hacer unos comentarios porque a veces cuando hablamos de la política vienen prejuicios a nuestra mente, porque a veces la política nos trae pensamientos como trampa, mentira, corrupción. Ya ve que la gente dice, no, pues todos los políticos son un atajo de mentirosos. Pero vamos a ver, hermanos, que las personas que fundaron en este país lo fundaron bajo ciertos principios. Este país los padres de la patria no fueron personas seculares, personas ateas. Había diferencia entre su creencia, mas sin embargo un factor común de ellos, algunos eran cristianos, otros tenían diferentes versiones o visiones del Señor Jesucristo, pero todos creían que había un Dios que nos había creado y que ese Dios nos había otorgado atributos y derechos. No es un Dios como otras personas dicen, que otras personas ven a Dios solo como una máquina que nos creó, pero no tiene personalidad. No podemos entrar en comunicación con Él, no podemos hablar con Él, no tenemos un propósito. Ese es un Dios de naturaleza que aquellas personas hablan que solo creó, pero no tenemos ninguna interacción con Él. Así que nomás quiero hacer unas referencias porque en la clase pasada se habló acerca de la palabra, si la escuchaban, republicanismo. Y entonces, nomás aclarar, porque se me pidió aclarar, de que no estábamos hablando del Partido Republicano, ¿verdad? Estábamos hablando de lo que es la república, porque vivimos en una república. Y que es algo que muchos otros países han adoptado. Y es una forma de gobierno que se ha mantenido por los principios en que fue fundada. Entonces voy a hacer porque a veces la gente dice, bueno, pero vivimos en una república o en una democracia. Y ciertamente la democracia funciona, pero dentro de la república. Y déjeme darle un ejemplo, tal vez es algo sencillo, pero es algo que nos puede dar un indicativo. Por ejemplo, digamos que en un mercado, así le dicen en Honduras, por ejemplo, aquí lo que se diría el equivalente a las pulgas o algo así. Digamos que en un mercado agarran un ladrón que ha estado robando por mucho tiempo. Y las personas dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese ladrón? Bueno, le vamos a cortar las manos, lo vamos a golpear, ¿verdad? Para que aprenda una lección y aprenda a no estar robando. Y la mayor parte de las personas dice, sí, ¿verdad? La mayoría dice que lo van a golpear. Y a veces pasa en nuestros países, ¿verdad? Que cuando agarran un ladrón, las personas los empiezan a golpear y a hacer su propia justicia. Ahora, en una república no sería así, no sería lo que dice la mayoría, sino qué es lo que dice la ley que se tiene que hacer con él. No lo que dice la mayoría, sino cuáles son las reglas
que dice que se tiene que hacer con el ladrón. Entonces eso es, y sabemos que la ley de esta república es la Constitución. Ahora, si el hermano nos apoya a poner la siguiente diapositiva. Esto lo encontramos en la Declaración de la Independencia y dice así, tal vez algunos lo puedan leer, pero yo como sea se lo voy a leer. Aquí dice: sostenemos como evidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que todos son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, tenemos el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituye entre los hombres los gobiernos. Esto está de nuevo en la Declaración de la Independencia. Pero si usted escucha el lenguaje que utiliza aquí Thomas Jefferson, es que hemos sido creados, y tenemos derechos. Ahora, la Carta de los Derechos refleja la herencia cristiana de nuestra nación, la idea de la dignidad humana, de que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Constituye la base teológica de la igualdad humana y de nuestro principio básico de la libertad. Fíjese bien que es inalienable. Dice, condición de un bien o derecho que determina que sea innegociable y que no se puede ser privado del mismo. O sea que todo ser humano tiene derecho a la vida en cualquier etapa de su vida. Y eso es lo que vamos a ver más adelante acerca del aborto, de que todo ser humano, ya sea aún adentro del vientre de la madre, tiene derecho a la vida, porque es Dios que nos ha dado ese derecho. Entonces los gobiernos fueron creados, como dice acá, no para darnos, regalarnos derechos, sino que los gobiernos fueron creados para reconocer y que se respetaran esos derechos que Dios nos dio. Y solo bajo la perspectiva de que existe un Dios, que fuimos creados a su imagen y semejanza, podemos decir que independientemente su color de piel o su idioma, delante de Dios somos iguales. Hay una dignidad que compartimos todo en común. Ahora fíjese bien, posiblemente algunos de ustedes en su vida alcancen más éxitos que otras personas. Posiblemente algunos de ustedes tengan alguna posición, pero todo ser humano, como ha sido creado por Dios, ya sea un rey o un mendigo, tiene la misma dignidad. Independientemente que tengan diferentes estatus económicos, académicos, su valor es el mismo, porque Dios se lo ha dado. Y asimismo, ¿verdad? Somos especiales porque de toda la creación que la Biblia narra, lo único que fue creado a la imagen y semejanza fue de Dios, es el ser humano. Si vamos a la siguiente diapositiva, ahí en Génesis 1, 27, 28, dice lo siguiente. Voy a dar un par de segundos, si lo quiere buscar, está en la pantalla, pero si lo quiere tener para analizarlo. Génesis, para los que tengan problemas, es el primer libro de la Biblia. 1, 27 al 28 dice lo siguiente: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces mire, aquí dice que nosotros, Dios nos ha dado características. No significa que nosotros somos pequeños dioses. No significa que, como hay otras personas que creen que nosotros también somos Dios, porque dice que fuimos creados a su semejanza, no a su igualdad. Entonces, por ejemplo, hablamos de que Dios es personal. Las rocas no son personales, los árboles no son personales.
Nosotros sí, por eso podemos tener esa interacción con Dios. Y así como Dios tiene dominio sobre la creación, Dios nos dio un dominio y nos dio potestad para ministrar y para cuidar. Dice que Dios creó al hombre y lo puso dentro del jardín y lo puso para que lo cuidara. Y la Biblia también nos enseña, le digo que es importante porque a veces las personas dicen, no, pues yo prefiero un animal que un ser humano. Pero la Biblia nos dice que si bien es cierto, Dios cuida de su creación y Dios provee el alimento para los pájaros, dice que nosotros valemos mucho más. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, ¿a qué se refiere? Que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea, o sea que se refiere a las personas, a aquellas personas que tienen capacidad de creer. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios en la carne, murió por el ser humano. Somos creación especial, aunque no todos somos hijos. Pero Dios nos ha creado a todos y somos redimidos cuando creemos. Así que si vamos a la siguiente diapositiva, hermano. Mire, ahí está la hermosa águila. Mire, dice, la libertad viene con exigencias morales y límites. Una cosa es libertad, hermano, y otra cosa es libertinaje. La libertad no es hacer lo que yo quiera. Eso no es libertad. ¿Se ha fijado que a veces nuestros hijos nos dicen, yo ya quiero ser libre? ¿Se fija? No, eso es libertinaje. Y mis derechos terminan donde empieza el del otro. A veces tenemos un vecino, ¿verdad?, que tiene el equipo a todo dar, como dicen allá en mi pueblo, a todo mecate. Discúlpeme si usted no conoce ese idioma hondureño. No es que estoy hablando en lenguas. Y usted va donde su vecino y le dice, vecino, ¿le podría bajar un poquito a su volumen? Y dice, estoy en mi casa y en mi casa yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero el sonido ya está pasando de su casa y está llegando donde el vecino. Y hay un límite que... Por eso decimos que mis derechos terminan donde empieza el de la otra persona. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, todo derecho implica un deber. Todo derecho, eso fue una clase es una frase que se me quedó y marcó, posiblemente es lo único que me acuerdo de la clase que tuve en el colegio. A veces queremos hablar, es mi derecho, especialmente nuestros hijos, y sí, aquí le voy a dar un poco duro a los jóvenes. Pero yo también fui joven hace mucho tiempo y todos nos gusta reclamar nuestros derechos, pero se nos olvidan nuestros deberes. Todo derecho implica un deber. Por ejemplo, tenemos el derecho a expresarnos y también tenemos el deber de expresarnos y a reclamar. Tenemos el derecho a votar y tenemos el deber, la obligación de votar. A veces las personas se quejan, no, y ese presidente, ¿por qué estaba usted? ¿Usted votó? No, a veces nos gusta escuchar nuestros derechos, pero no nuestras responsabilidades. A ver, la siguiente diapositiva, hermano. Mire lo que dice Benjamin Franklin. Nada trae más dolor que demasiado placer, demasiado placer, nada más esclavitud que demasiada libertad. Y eso es lo que decimos, que hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Si usted estudia lo que dicen, y vamos a ver unos cuantos ejemplos, algunas citas de los padres de esta nación, y no solamente los más famosos, sino que personas que firmaron documentos, personas que estuvieron en altos puestos, personas que hasta saldrían lo que serían equivalente a seminarios bíblicos. Dice, ¿qué es lo que restringe al hombre? ¿Cómo podemos hacer? Porque si el hombre hace lo que quiere, es libertinaje. ¿Eso qué restringe? Es la fe, es la religión, es lo que Dios manda. Ahora fíjese bien, si nos vamos a la siguiente diapositiva, en inglés se conoce como The Bill of Rights, la Carta de Derechos y la Declaración de Derechos. Ahora, The Bill of Rights se conoce a las primeras 10 enmiendas que están en la Constitución. Y es importante, hermano, que usted conozca sus derechos y que nadie viole esos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, hay simples derechos. Por ejemplo, si a usted lo detiene un policía, le tiene que dar la razón por la cual lo detiene. Y si el policía quiere, por ejemplo, revisar su automóvil, usted tiene el derecho de decir no. Y a veces el policía le puede decir, si no es un buen policía, ¿verdad? Le puede decir, no, pero es que usted tiene algo que ocultar. No, pero es parte de mi privacidad.
Y el policía no puede entrar a su auto sin su permiso, a menos de que el policía tenga una razón justificada y traigan, por ejemplo, a lo que es los carros y vengan a traer perros. Si él piensa que tiene drogas, pues puede traer un perro de esos y examinar el perro si detecta algo y solo así. Pero mientras tanto, usted es parte de su privacidad y es importante que reconozcamos nuestros derechos. Porque a veces se va a fijar de que a veces estaba viendo yo un video donde un pastor está enfrente de un lugar de abortos llamando al arrepentimiento tanto a las personas que trabajan en ese lugar como a las personas que están llevando para destruir la vida que está en su vientre. Y las personas de estos lugares a veces llaman a la policía y la policía llega. Y el pastor dice, ¿sabe qué? Estoy en un lugar público, tengo un micrófono, pero de acuerdo a la ley hay cierto nivel de volumen que se debe manejar, no lo estoy infringiendo y estoy ejerciendo mi derecho a expresarme. Usted debe conocer sus derechos y recuerde que esos derechos, muchos de los derechos no los dio Dios y el hombre no lo tiene por qué quitar. Y debemos de defender porque hay un mundo diabólico y maligno que quiere imponer sus derechos. A veces, hermanos, nosotros somos un poco, ¿cómo le diría la palabra? Como hemos crecido en esta república, en estas democracias, se nos olvida la opresión que muchas personas han sufrido, inclusive creyentes, y que todavía esa opresión hay en otros gobiernos. Y a veces, como dice una famosa frase, a veces no sabemos lo que tenemos hasta que no lo hemos perdido. Y pensamos que no es nuestro trabajo, nos aislamos del mundo. Y a veces hasta pensamos, no, es que las cosas se tienen que poner peor, porque entre más peor se pone es porque Jesucristo ya viene, ¿verdad? Y no es nuestro trabajo, no conocemos los sazones ni los tiempos, pero somos la sal y la luz del mundo y en nuestras oraciones decimos que se haga su voluntad en el cielo, así también en la tierra. Si pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, hermano. Ahí está. Son 10 enmiendas, hermanos, son mucho más enmiendas, pero algunas nos vamos a detener en una más que otra, ¿verdad? Para mostrar los principios de la Biblia, porque al final, hermanos, si bien es cierto, la Constitución de la República es la máxima autoridad en el gobierno, nuestra máxima autoridad como creyentes es Dios. Y la voluntad de Dios la conocemos a través de su palabra, ¿verdad? Entonces mire lo que dice la primera enmienda. Gracias, hermano. Mira, dice, el Congreso no hará ninguna ley en respeto al establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que coarte la libertad de expresión o de prensa o el derecho del pueblo de reunirse pacíficamente y solicitar al gobierno la reparación de agravios. De hecho, cuando usted estudia la Constitución y los padres se dan cuenta que si en un caso necesario es necesario reemplazar el gobierno y instituir otro, se puede hacer cuando quiera quebrantar esos derechos. Entonces, mire, en Estados Unidos tenemos la libertad de practicar nuestra fe, ya sea por los momentos, hermano. Por los momentos, porque sabemos que hay un mundo secular. El mayor amenaza, el mayor enemigo que tenemos en estos momentos es el mundo secular. El mundo secular y su religión, y a veces me dicen los ateos, no, es que el ateísmo no es una religión. Claro que es una religión. Usted no necesita creer en Dios para ser religioso, ya que la religión va más allá de tener un Dios, sino que es aquel conjunto de enseñanzas, creencias, doctrinas. De hecho, los budistas no creen en Dios. Creen en el karma y ser parte del universo y otra cosa mucho más complicada, pero tenemos un mundo secular que es enemigo de la fe.
y que quiere deshacer la fe del mundo. Entonces, por eso le digo que debemos de defender eso tan precioso que tenemos. Entonces, en Estados Unidos tenemos la libertad de practicar nuestra fe, ya sea la fe cristiana o alguna otra religión. Y eso es muy importante, hermano. Y vamos a entender cuál fue la razón de que no solamente, a pesar de que cuando estudiamos la historia de los peregrinos y los protestantes viniendo y la gran cantidad de personas protestantes y cristianos, la idea fue ser tolerante con cualquier persona que quiere profesar una religión y adorar a su Dios como Él lo conciba. Entonces, si se fija, esto es muy especial en Estados Unidos porque en otros países no existe. Por ejemplo, hay países islámicos donde cuando los islámicos son la mayoría, no existen iglesias cristianas, o usted no puede practicar en público su fe y su religión. De hecho, en el Islam, cuando en los países islámicos, cuando ellos son la gran mayoría, existen reglas aún si un musulmán deja su fe, pone en peligro su muerte. Cuando usted estudia el Islam se da cuenta que la paga de la apostasía es la muerte. Entonces, en China, en todos estos países se quiere prohibir la religión, se quiere prohibir la fe, y sin embargo, lo hermoso de este país que usted tiene, que usted mira esa libertad. A veces usted mira templos mormones, musulmanes, de otros. Eso no lo va a encontrar usted en otros países y en todos los países. Hay países donde usted puede perder su vida si usted proclama a Cristo pública y abiertamente. Entonces, eso es algo hermoso de este país. Entonces, como le digo, había una gran cantidad de protestantes en este país, sin embargo, emigraron muchos judíos, católicos, así que lo que se quiere es una tolerancia religiosa. Lo que se quería evitar es lo que pasaba antiguamente en Europa, de lo que se había escapado, de la persecución religiosa, donde el Estado quería imponer su religión y todo mundo que no se sometiera peligraba su vida o era castigado. Eso era precisamente lo que se quería evitar. Si seguimos con la próxima diapositiva, mire lo que dice George Washington. Dice en su discurso de despedida: la religión y la moral son soportes indispensables de nuestra prosperidad política. Eso le choca a muchas personas que dicen: no, es que realmente no creían en Dios, no había cristianos, los fundadores de la iglesia, y el mundo secular detesta ver estas verdades, la forma que este país fue fundado y lo que lo hace único y lo que lo hace el país más próspero y más grande de toda la historia, los principios en que fue creado, así como la nación de Israel. De hecho, la única democracia en el Medio Oriente es Israel. Así que mire, discurso de despedida: la religión y la moral. Recuerden, hermanos, no existe, si usted dice que algo es bueno y algo es malo, usted asume que hay una ley moral. Y si usted asume de que hay una ley moral, significa que tiene que haber alguien que nos dé esa ley moral. Y ese alguien es Dios. Si usted rechaza a Dios, significa que no hay proveedor de la ley moral, significa que la moral no existe, todo es subjetivo. Lo que es malo para usted será malo para usted, pero no es malo para mí. ¿Violar será malo? Bueno, para usted, pero para mí no. Si yo quiero darle rienda y suelta a mis placeres, vemos a veces hasta en los animales comportamientos, y si nosotros somos cualquier animal. Miraba yo en un especial que miraba con mis hijos una vez en un lugar, una ardillita que había trabajado mucho y había recolectado mucho creo que eran nueces, lo que ella había recolectado. Y venía otra ardilla que le robaba todo lo que ella había trabajado. Es más fácil, ¿no? Es más fácil. Entonces, ¿quién dice que robar es malo? De acuerdo a los principios cristianos, yo puedo decir que hay un absoluto de moralidad que no proviene de mí, que no es que si a mí me gusta o a mí no me parece, que puedo cambiar yo sino que Dios es mi estándar. Y es por eso que yo puedo decir que sí existe algo bueno y malo.
Y cualquier cosa que regule en estos casos o en este caso esto es malo, no proviene de mí, sino que proviene de Dios. Dios es mi estándar. Es como que usted esté en medio del mar sin una brújula, usted no puede saber dónde es el norte, el sur, el este o el oeste. Entonces se va a fijar porque una cosa que a mí me da risa de nuestros amigos ateos es que quieren juzgar a Dios con algo que ellos no tienen. Dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que pase esto y esto es malo? Y uno pregunta, ¿por qué es malo? ¿Cuál es tu estándar? Uno de los grandes famosos científicos que hace un libro que en inglés se llama The God Delusion, la disolución de Dios, dice, no existe nada bueno ni nada malo, todo es indiferencia. Porque cuando usted remueve a Dios, remueve al dador de la moral, por lo tanto no existe la moral. O sea que ellos hablan de un lenguaje que su sistema o su filosofía no les permite hablar. Así que cada vez que alguien que rechace a Dios le diga, oh, ¿por qué Dios hizo esto? Esto es malo. Pregúntele usted, ¿por qué es malo? Según tú es malo. Ahora tú eres Dios, tú eres el estándar, tú eres el origen de todo. Seguimos con la siguiente diapositiva. Mira, hermanos, por mucho tiempo estas creencias, estos de la religión, nunca fue discutido, pero hemos visto que últimamente la gente habla de lo que es la separación de Estado e Iglesia y se hace con una deshonestidad tremenda. Y hay mucha gente que repite cosas que ni entiende. Por ejemplo, vimos en la Declaración de Independencia que los hombres son creados por Dios y que Dios nos ha dado derecho. Entonces, fíjese bien de dónde sale esto. Porque no está en la Constitución, no está, ni está en la Declaración de la Independencia, lo de la separación de iglesia y Estado. ¿De dónde proviene? ¿Por qué escuchamos tanto en los medios de comunicación social esto que se repite una y otra vez? Fíjese bien, se toma de una carta que Thomas Jefferson, el mismo que dijo que todos los seres somos creados por Dios, escribió a la Asociación Bautista de Danbury en el año 1802. Al final de una larguísima frase en la que Jefferson afirma su convicción de que las creencias religiosas deben ser un asunto privado y que el gobierno no debe interferir en estos asuntos, utiliza la frase construir un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Ahora, esta es una carta muy grande. En esta carta habla acerca de la fe de Thomas Jefferson, pero la deshonestidad, porque déjeme decirle, hay dos tipos de personas. Hay personas que ignoran todo el contexto de lo que él dijo, y hay personas que, sabiendo, aún así engañan a las personas y dicen, no, se fija, los padres de la iglesia creen en esto. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era lo mismo, evitar la imposición, porque lo que estaba habiendo, recuerde que aunque había protestantes, había diferentes denominaciones. Y habían a veces peleas de poder o aquellas personas que decían no se nos va a tomar en cuenta, y empezaban a haber conflictos, y por eso fue una carta que Thomas Jefferson, dentro de las cantidades de notas que tenemos de él, quedó escondida con el tiempo, y no fue hasta los años de 1947 cuando en ciertos casos de la corte se empezó a tomar de eso. Sin embargo, eso no está ni en la Constitución ni en el Acta de Independencia. Vamos a ver si, hermano, pasamos a la siguiente diapositiva. Mira lo que dice Thomas Jefferson, el enemigo de la religión, ¿verdad? Como nos lo quieren pintar. Dice, en sus notas sobre el estado de Virginia, cuando preguntó, ¿acaso se puede considerar seguras las libertades de una nación cuando hemos eliminado su única base firme, la convicción en la mente del pueblo de que estas libertades son, ¿qué son? Un don de la naturaleza, el accidente, lo que el Estado le dio, lo que nosotros nos inventamos, la mejor idea que pudimos tener, son un don de Dios y no deben ser violadas sino con su vida, y que no deben ser violadas sino con su vida. Entonces podríamos mencionar cita tras cita tras cita, hermanos, pero la verdad es que los padres de la iglesia fueron personas religiosas. De hecho, no todos creían lo mismo, no todos los llamaríamos cristianos, pero como le digo,
algunos de ellos eran cristianos, otros siempre creían en un Dios omnipotente, trascendente y que había consecuencias acerca de nuestros actos, que había algo después de la vida. Así que vamos a seguir con la diapositiva. Y aquí nos vamos a meter en un río peligroso, hermano. Así que le pido que sea paciente conmigo. De hecho, le comentaba yo al pastor que no sabía si tocar este tema, porque es un tema de conflicto para muchas personas. Mire, habla de la segunda enmienda. ¿Qué dice la segunda enmienda? Dice, siendo necesaria una milicia bien regulada, ¿verdad? No un desorden, no cualquier grupo ahí, ¿verdad? Bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido. El derecho del pueblo de portar armas no debe ser infringido. ¿Se acuerda cuáles son los derechos? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, hermano, le voy a pedir que por un momento, porque tal vez no ustedes, pero para las personas que están en el internet, es un tema muy complicado para la gente, porque muchas veces, hermanos, nuestros prejuicios o nuestros problemas o nuestra experiencia, me recuerdo el pastor que decía, ¿no? Cuenta su testimonio cuando andaba en sus borracheras, ¿no? Y no sé si tal vez alguno de ustedes lo experimentó, y dice que lo primero que hacía era pues sacar la pistola y todas esas cosas, ¿no? Entonces a veces cuando se nos habla de las armas, hermanos, lo primero que se dice, no, es que las armas son del diablo, ¿verdad? Las armas son del diablo. Entonces vamos a ver si hay algo, hermanos, que les pido que se les quede de acuerdo a la enseñanza que les voy a dar, es que empecemos a diferenciar cuando leemos las escrituras en lo que son categorías, porque por no diferenciar las categorías cometemos tremendos errores teológicos. ¿Ok? Entonces fíjese bien que una de las razones es para crear lo que es una milicia. Entonces la Biblia nos habla en toda la escritura acerca de lo que son el uso de las armas en la guerra, en la defensa personal, en la protección de la vida inocente, en lo del asesino, ¿verdad? Pues, y le recuerdo que las armas es un objeto inanimado, no tiene voluntad. De hecho, cuando Caín se levantó en contra de su hermano Abel, no sabemos realmente, no podemos ir más allá de lo que nos ha Dios revelado, pero lo que sabemos es que no había ni rifles, ni flechas, ni espadas, ni nada de eso. Sin embargo, Dios no le echó la culpa a la piedra que a veces decimos que utilizó Abel, al palo que a veces podemos especular que utilizó Abel, sino que a la intención de su corazón de derramar sangre inocente. Entonces tenemos que diferenciar lo que son, hermanos, las categorías, porque como le digo, hay gente que dice, no, pues las armas son del diablo. Hermanos, tengamos cuidado a veces con lo que decimos. Por ejemplo, tenemos un hermano aquí que trabaja como policía y que aquí, hermano, sirve alabando a nuestro Señor Jesucristo, y debemos de orar por ese hermano, porque las noches cuando le toca trabajar expone su vida para proteger al inocente. Así que imagínate, tenemos un hermano del diablo aquí porque, ¿verdad? Las armas son del diablo y él anda una cosa del diablo, pues es un espíritu maligno, hay que sacarlo de la iglesia, hay que bajarlo de aquí de la alabanza. Necesitamos más cristianos como policías. A veces cuando miramos ciertas que sabemos que no es la mayoría, pero vemos que últimamente se ha propagado eso, que todos los policías son racistas, ¿no? Y bueno, por algún par de manzanas malas le echan la culpa a todos los policías, pero imaginen, necesitamos más gente temerosa de Dios con armas, defendiendo al inocente. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Otro problema le dice la gente, no, dice, es que la Biblia dice no matar. Amén. Pero una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Como le digo, si no entendemos las categorías, porque el mismo Dios que nos dice no matarás, utiliza al ser humano y manda al ser humano a quitar la vida de ciertas personas. A veces hablamos de la vida del rey David, y cuando vemos que David mató a Goliat,
y le dijo, vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, ¿verdad? Dijo, ¿quién es este incircunciso? No crea que lo mató contando chistes, hermano. O sea, no lo mató de risa. Okay, tenía una buena puntería, ¿verdad? Tenía experiencia y una pedrada ahí, ¿verdad? Yo creo que era medio pariente hondureño ahí. En Honduras tenemos una frase que dice, las piedras sobran, ¿verdad? Muchas calles de tierra y se han estado pavimentando, pero esa es una frase, dice, aquí las piedras sobran, dice, las piedras son gratis. Y podemos ver, hermano, que hay muchas instancias. Cuando Dios le dijo al pueblo, cuando estaban reconstruyendo los muros, déjenme buscarlo por aquí, en Nehemías 4:17, busquen Nehemías 4:17, hermano. ¿Ya lo tiene, hermano? Nehemías. Ok. Dice lo siguiente, porque al final, hermanos, reconocemos los principios cristianos que fue fundada la nación, pero al final el hombre no es perfecto. Y la ley del hombre no es perfecta. La única ley perfecta es la voluntad de Dios. Y no importa que el gobierno nos diga que podemos hacer algo si Dios nos lo prohíbe. ¿Ok? Dice, miren, Nehemías 4:17 dice, los que edificaban el muro, recuérdese que nuestro Señor fue el que levantó el espíritu de ellos y les reclamó, ¿verdad? Que ellos habían construido sus casas y se habían olvidado de eso. Y dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían ¿qué? ¿Para qué tenían la espada, hermano? ¿Para cortar los tacos a la hora del almuerzo? No, recuerde que habían personas, enemigos que se oponían a la reconstrucción de la ciudad. Tenían enemigos que hasta se burlaban, que los acusaban, que los amenazaban. Entonces, mientras ellos estaban construyendo, decía que ellos tenían la espada por si eran atacados. Entonces hay que entender la diferencia entre categorías, no solamente cuando se habla de la vida y la muerte, sino que hay muchas cosas, hermano, porque si no terminamos haciendo que la Biblia sea una contradicción. A veces usted va a escuchar que la gente dice, no, es que yo no le puedo decir nada a nadie a la gente porque la Biblia dice que no juzguemos, pero la Biblia dice que lo juzguemos todo. Eso se contradice la Biblia, no, es que habla de categorías diferentes. Se refiere a que yo no puedo emitir un juicio sobre usted como si yo fuera Dios y mandarlo directamente al infierno. Yo no soy Dios, pero sí puedo, la Biblia dice juzgarlo todo, analizarlo todo. Son categorías diferentes, analizarlo todo. Juzgad entre vosotros, hacer un análisis. Pero es que a veces no entendemos las categorías. Y a veces nuestros prejuicios, hermanos, nos llevan a cometer esas cosas, porque mira, hermano, de nuevo le decimos, el arma es un objeto inanimado que no tiene voluntad. Y muchas veces las personas hacen la pregunta incorrecta, dice, ¿puede el cristiano tener un arma? Esa no es la pregunta, hermano. La pregunta correcta es, ¿puede el cristiano, en caso de que alguien atente con la vida suya, la vida de sus hijos, la vida de su vecino, la vida de su prójimo, acuérdese el amor al prójimo, puede el humano, el cristiano, el hombre temeroso de Dios? Porque si no puede, hermano, no simplemente no puede andar ni pistolas, ni rifles, ni bate, exactamente nada. Mucha gente que dice, no, pues recuerde que la Biblia dice que si los pegan en una mejilla, poner la otra, ¿verdad? Es un abuso, hermano. A veces con buena intención, pero es un abuso. Es un abuso porque tratémoslo de poner en aplicación en nuestra vida, porque la Biblia, las cosas que se escribieron es para que nosotros las podamos aplicar en nuestra vida y cuando encontremos esos problemas. Fíjese bien, ok, si me pegan una mejilla pongo la otra y si me quieren quitar la vida, ¿cómo doy otra vida? Solo tengo una.
Ah, no, pero entonces es posible que si quiere matar a mi hija, entonces yo le entrego la otra. Aquí está la otra. O si quieren violar a mi hija, ok, tenga la otra. ¿Eso es lo que nos enseña la Biblia? No, hermano, no es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, a veces nos habla de humildad y de la tolerancia, ¿verdad? Si alguien, hermanos, es nuestro derecho a pasar y alguien nos corta, llega al stop después y nos insulta, ¿verdad? Pues nosotros le damos la pasada. Inclusivemente si alguien nos quiere agredir y nos empuja, ¿verdad? Nos empuja, ¿verdad? Especialmente para los hombres, para las mujeres, yo no sé, pero para los hombres cuando estábamos en el colegio, si alguien nos empujaba, oh hermano, eso era terrible. Si usted se dejaba, si alguien le pegaba un empujón a usted, lo primero que hacían los compañeros es verse y te vas a quedar con ese empujón. Y el orgullo, no, y si usted se quedaba con ese empujón, pues la Biblia dice que debemos ser tolerantes. Y se necesita mucho más valor aguantarse que ir y responder con un golpe. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Imagínense, por ejemplo, muchas veces hablamos de los asesinatos que se cometieron contra el pueblo judío. Esta nación se levantó para proteger esas crueldades. ¿Y con qué lo hicieron, hermanos? De nuevo, fueron a participar a Alemania con un concurso de chistes, de ortografía. No, y recordemos, hermanos, que estamos en un mundo caído y no es el propósito de Dios. Así que debemos saber, la Biblia nos enseña, podemos mencionar muchos más pasajes, por ejemplo, en el libro de Esther, cuando se habla de la defensa del pueblo. Y vamos a ver que muchas veces Dios comanda al pueblo a tomar la espada y Dios hace justicia sobre ciertos pueblos que estaban practicando idolatrías, asesinatos, que hacían pasar sus niños por el fuego. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, en poder establecer con las categorías. Además, hermanos, como le digo, he escuchado mensajes que se llevan horas y no quiero pasar toda la enseñanza en esto, pero creo que es importante para aprender ciertos principios de interpretación, porque a veces también la gente dice, no, es que usted no tiene fe, hermano. Mira, hermano, no, en esta iglesia no existe fe porque tenemos un extinguidor de fuegos aquí al lado, ¿verdad? Tenemos unos hermanos aquí en el área de seguridad, y no solo por si viene alguien a querer hacer algún problema, sino que, por ejemplo, se dio hace no sé cuánto, 1 año, 2 años, que se quebraron los vidrios de unos carros. Imagino que porque aquí solo hay un montón de incrédulos que no tienen fe, ¿verdad? Entonces imagínense, hermano, a veces nosotros compramos seguro de vida para proteger a nuestros seres queridos. Planificamos varias cosas. ¿Nos hace falta la fe? No nos hace falta la fe. Reconocemos que estamos en un mundo caído. Entonces, hermanos, de nuevo, la Biblia nos enseña a través de la Escritura la diferencia entre lo que es matar, levantarse en contra del hermano. De hecho, podemos ver, creo que es en el libro de Deuteronomio, cuando una persona se levanta en contra de alguien, cuando se establecían las ciudades de refugio, y cuando alguien se levanta y con enojo mata a su hermano. Pero también nos enseña cuando alguien le quita la vida a alguien y no era su intención y no había odio de parte de su corazón. Aún en las leyes humanas encontramos la diferencia entre asesinato en primer grado, segundo grado y todo grado. Entonces, hermanos, en la segunda enmienda lo que dice es que si en caso de haber necesaria una milicia, se puede establecer una milicia para la protección del Estado, y que los seres humanos, los ciudadanos pueden portar armas. Aún así, dentro del Estado hay limitantes. No cualquier persona puede portar un arma. Y déjeme decirle, hermano, yo no le estoy invitando a que usted vaya a comprar un arma. No decir, el hermano me dijo que vaya a comprar un arma. No, ¿verdad? De hecho, hace poco tuve un familiar muy cercano a mí, me llamó y me dice, mira, necesito que me ayude a comprar un arma. Y yo, ¿para qué? No, es que, bueno, una cuestión bien personal. Y le digo, mire, no creo que sea lo más recomendable. Porque el arma es algo, hermano, que si usted no está dispuesto a llevar, hablamos que los derechos tienen responsabilidades.
Si usted no está dispuesto a saber la responsabilidad que tiene un arma, es un peligro para usted, para su familia y para las personas que están a su alrededor. Y lastimosamente vimos ahora que estuvieron las manifestaciones y los problemas, que mucha gente se asustó y se fue allá a la tienda, ¿verdad? Vamos a hacer publicidad a la Academy, y se fue a comprar un arma por miedo, y después esa arma termina ahí en la casa andando para arriba y para abajo, y después los niños las terminan agarrando, ¿verdad? Y como le digo, después esas armas es un peligro para usted, para su familia y para los que lo rodean, porque déjeme decirle, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿verdad? A veces yo cuando vine de Honduras, ¿verdad? Donde las casas son de concreto y miramos estas paredes aquí, ¿verdad? Que nosotros decimos, bueno, pues son paredes de mentira. Esas balas atraviesan, hermano. Atraviesan varios lugares. De hecho, sabemos que aquí tenemos un hermano que cuando estábamos orando, ¿verdad? Yo estaba allí, hermano, estábamos orando en el día de oración de hombres y yo escuché un sonido, un golpe. Y yo dije, bueno, algo se cayó, yo seguí en mi oración. No, hermano, una persona que estaba allá atrás empezó a hacer disparos y por gracia de Dios e intervención divina, porque el hermano estaba de rodillas orando y afortunadamente esta bala le golpeó aquí atrás y tenía una billetera, ¿verdad? Que le estamos haciendo publicidad, ¿verdad? ¿Cuál es la marca de la billetera? De un negocio muy famoso de aquí cerca. Dice que por eso no atravesó la bala. Pero, ¿se imagina, hermano, que el hermano un poco más inclinado hubiese estado su cabeza ahí? Por un irresponsable. Entonces, esto no es una invitación, hermano. Aquí usted vaya, voy a comprar un arma, yo voy a hacer disparos. No, hermano. Porque también déjeme decirle, hermano, la Biblia dice que no tengamos miedo a aquel que puede quitar nuestra vida, sino a aquel que puede condenar nuestra alma. Y si bien es cierto, la Biblia nos enseña que en ciertos casos, condiciones, podemos defendernos, nuestra vida y nuestra alma está segura en el Señor. Así que tengamos cuidado también de irnos al otro extremo y pensar que porque tenemos un arma al lado, estamos más seguros. Y hemos puesto nuestra confianza. No, es que si alguien se me mete aquí nomás. No, hermano. Nuestra confianza está en el Señor. Y la Biblia nos enseña, porque también nos enseña, hermano, de que cuando nosotros predicamos el Evangelio, somos propensos, hermano, a perder nuestra vida. Así como los apóstoles. ¿Se acuerdan cómo murieron los apóstoles? Por predicar el Evangelio. Y nosotros, a diferencia del Islam, que fue a través de la espada, es a través del Evangelio. La proclamación del Evangelio que trae el arrepentimiento a la gente. Y si por eso nuestra vida está en peligro, así sea, hermanos. Así como Pedro cuando fue golpeado, Pablo, lo golpeaban tanto que hasta pensaban que ya lo habían dejado muerto. Así que debemos entender las diferencias entre categorías y circunstancias, y esto es de lo que habla la segunda enmienda. Quiero terminar con esto, hermano, porque como le digo, sé que es un tema un poquito controversial para algunos, pero mire, el teniente coronel Dave Grossman, creo que es graduado de la Universidad de Greensboro, ¿cómo se llama la universidad? West Point, creo que es, West Point. Él hace un estudio acerca de las personas que miran mucha maldad en la guerra, de estas personas que cuando regresan del ejército sufren muchos traumas, creo que ¿cómo le llaman? PDS, ¿algo? ¿Se acuerdan cómo? Con siglas, un estrés postraumático es. Y habla de que las personas más resistentes a este tipo de violencia y a este tipo de situaciones son las personas que tienen fe. Este señor es cristiano y trata con las personas que han tenido que quitar una vida en batalla y trata con los policías. Y es la diferencia, hermano, cuando usted sabe de que ha tenido que quitar la vida por proteger la vida de alguien más o por proteger la vida del inocente. Porque cuando hablamos de la guerra, hermano, no estamos diciendo, guerra para ir a conquistar otro país o guerra para ir a quitarle el petróleo a otro país. Es por eso que le digo que necesitamos más hombres de Dios en la policía, en el ejército, en el Estado, en la presidencia. Necesitamos hombres de Dios.
Vayámonos a la siguiente diapositiva, hermano. La tercera enmienda, como le digo, vamos a hacer un pasaje rápido, paso rápido. Esa bien dice, ningún soldado podrá en tiempo de paz ser acuartelado en una casa sin el consentimiento del propietario, ni en tiempo de guerra, sino en la forma que prescriba la ley. La tercera enmienda es importante y ha sido citada por los tribunales como prueba que la Constitución creó un derecho general de privacidad para los individuos, para protegerlos de la intrusión del gobierno en sus asuntos personales. Vámonos a la siguiente diapositiva, hermano, gracias. La cuarta enmienda. Dice, no se violará el derecho de las personas a estar seguras en sus personas, casas y documentos y efectos contra registros e incautaciones irrazonables, y no se emitirá ninguna orden judicial si no es por la causa probable apoyada por juramento o afirmación y que describa en particular el lugar que se va a registrar y las personas o cosas que se van a incautar. Fíjese bien, para entender la cuarta enmienda tenemos que comprender la reacción en las colonias a tres casos en los años anteriores a la Revolución Americana. Solo vamos a mencionar uno. Este se lo voy a leer, no está en la diapositiva. El famoso de la época fue el caso de Wilkes contra Wood. En este estado, fue en el año de 1763, John Wilkes era un miembro del Parlamento que imprimía panfletos anónimos criticando al rey. El secretario de Estado, Lord Halifax, emitió una orden general que permitía a los funcionarios registrar cualquier lugar para descubrir al creador de estos panfletos. Una orden general otorgada a los funcionarios británicos una autoridad general para realizar registros en busca de cualquier cosa. Entonces fíjese bien que esta persona estaba haciendo una crítica al rey, entonces se emitió ahí decretos para que no, porque no sabían qué lo estaba haciendo. Entonces querían averiguar quién lo iba a hacer. De hecho, eso me recuerda, no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años, creo que fue la alcaldesa de Houston, que estaba pidiendo a los pastores que entregaran, creo que sus predicaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que quería que los pastores entregaran sus predicaciones y a ver si se estaban hablando en contra del homosexualismo y toda esa cuestión, ¿verdad? Algo totalmente inconstitucional, algo que viola los derechos, y es por eso que es bien importante, hermanos, conocerlo. Nos vamos a la siguiente diapositiva, hermano. La quinta enmienda, vamos a la quinta enmienda. Ok, dice, ninguna persona podrá ser detenida para responder por un delito capital o infame, a menos que sea causada por el gran jurado, excepto en los casos que se presente en las fuerzas terrestres o navales o en la milicia, cuando este servicio real en tiempo de guerra o peligro público, ni se someterá ninguna persona por el mismo delito a dos situaciones de peligro. Esto se estaba hablando en lo que era la parte pasada en juzgar a las personas doblemente, ¿no? En dos situaciones de peligro para su vida o su integridad física, ni se le obligará en ningún caso penal a testificar en contra de sí mismo. No se le obligará a testificar en contra de sí mismo, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni se tomará propiedad privada para el uso público, ¿verdad? Sino una compensación justa. Fíjense bien, una disposición muy conocida de la enmienda es la cláusula que prohíbe la autoculpación, ¿verdad? Que usted se vaya a culpar, o el derecho de guardar silencio. Usted tiene derecho, hermano, a guardar silencio. De hecho, estaba pasando, no sé si usted ha seguido el caso de este joven que gracias a Dios lo acaban de declarar inocente. El muchacho, ¿cómo se llama? Rittenhouse, no conozco el nombre, pero ¿cuál fue, hermano?
Kyle Rittenhouse, algo así, o sea que perdón por el nombre. Ese muchacho, el juez, se enojó tanto y lo gritó tanto porque el abogado acusador dijo, ¿por qué había callado por tanto tiempo y hasta ahora empezaba a confesar ciertas cosas? El juez se molestó muchísimo porque es totalmente deshonesto, porque eso es un derecho de usted, el guardar silencio, hermano. Es un derecho suyo en la enmienda de usted guardar silencio. Es por eso que las personas le aconsejan que si acaba de pasar algo y usted no está emocionalmente, digamos, como hablamos de la segunda enmienda, si alguien entró a su casa y quiso hacer algún atraco y usted tuvo que disparar en ese momento, si usted no se siente porque la adrenalina está al máximo, está nervioso y usted en ese momento la policía lo quiere presionar para decir qué fue lo que pasó, usted no necesita hacerlo. Usted tiene el derecho, es más, dentro de sus deberes los policías le dicen, tiene el derecho, es su derecho de guardar silencio. Sin embargo, este abogado estaba utilizando una treta. Yo no sé si usted siguió este caso, hermano, pero fue muchos actos deshonestos de la fiscalía en contra de este muchacho. Se vio de que, por ejemplo, ellos tenían un video de alta resolución tomado por un dron y no se le dio a los defensores por mucho tiempo. Entonces, también en estos medios de comunicación vemos todavía, hermanos, hay personas que siguen pensando que la gente que murió son personas de color, personas negras. Y no es cierto. Todas las personas que lastimosamente fallecieron son personas caucásicas blancas. Entonces, una disposición muy conocida en esta enmienda es la cláusula que prohíbe la autoculpación o el derecho de guardar silencio. La quinta enmienda también prohíbe la doble incriminación, es decir, que una persona no pueda ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Lo encontramos inocente, le hacemos una acusación criminal y salió inocente. Bueno, lo vamos a acusar otra vez aunque ya lo declaran inocente. No, ¿verdad? Así que tiene que saberlo. La siguiente, hermano, la sexta enmienda. Sigue ahí. Creo que fue que lo leí yo corrido. Así que vayamos, hermano, donde dice, ahí está. Gracias, hermano. Sexta enmienda dice, en todo proceso penal, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público por un jurado imparcial del Estado y del distrito en el que haya cometido el delito, distrito que habrá sido previamente determinado por ley y a ser informado de la naturaleza y la causa de la acusación, a ser confrontado con los testigos de cargo. Usted tiene el derecho de que si alguien lo está acusando, hermano, usted tiene que confrontar a los que lo están acusando, ¿verdad? A tener un proceso obligatorio para obtener testigos a su favor y contar con la asistencia de un abogado para su defensa. Vayan por favor al libro o se lo voy a leer yo aquí, hermanos, porque apunté el versículo, pero no apunté el capítulo, error mío. Pero mire, en el libro de Deuteronomio encontramos lo siguiente: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes, de los jueces que haya en esos días, y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso, mira, hermano, qué precioso, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que a mí me gustaría que existiera en este país, porque vemos que hay personas que son testigos, ¿verdad? Mire lo que dice la Biblia, el castigo para un testigo falso. Si es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer
una maldad semejante en medio de ti. De hecho, si lee más adelante, se va a fijar, si querían que el castigo era quitarle la vida, entonces a él se le iba a quitar la vida. Entonces, el daño que él estaba testificando, si se probaba que era un testigo falso, eso se le iba a aplicar a él. Entonces, seguimos viendo eso. Séptima enmienda. En los juicios de derecho, dice consuetudinario, en los que el valor de la controversia exceda $20, se mantendrá el derecho a ser juzgado por un jurado, y ningún hecho juzgado por un jurado podrá ser reexaminado en ningún tribunal de los Estados Unidos de otra manera que no sea de acuerdo con las reglas del derecho consuetudinario. Perdón, me es una palabra muy complicada para pronunciar. Me siento bien porque Moisés también era tardo para hablar, igual que yo, ¿verdad? Claro, no estoy diciendo que yo era como Moisés, ¿verdad? Nomás el chiste, hermano. Octava enmienda. No se exigirán fianzas excesivas. Gracias, hermano. No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusuales. Y es lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Al principio de la enseñanza. Que a veces dice, lo agarraron al ladrón, ¿verdad? Y entonces yo estoy seguro que muchos que crecimos en países hispanos, tal vez ustedes que crecieron en este país, pero a mí me tocó ver, a mi mamá tenía un negocio en el mercado y cuando agarraban un ladrón, hermano, olvídese, era una paliza tremenda la que le pegaba. Eso no es justicia, hermano. De hecho, yo me acuerdo que en mi país, de donde yo provengo, en Honduras, se hizo muy famoso un general que se volvió dictador del país hondureño porque decía que si él encontraba a una persona robando le cortaban las manos. Y eso a mucha gente le gustaba. No, en los tiempos del general a la persona le cortaban la mano y les ponían, o sea que no había vindicación para esta persona. No había perdón, no había misericordia, no había gracia. Entonces por eso le digo, cuando la gente dice la voluntad de la mayoría, y es por eso que usted se va a fijar que la gente dice, no, es que eso del voto electoral es injusto, aquí tenemos que hacer lo del voto de la mayoría. La razón es evitar la concentración de poder, porque además los estados no tienen las mismas situaciones que tienen otros estados. Y evitar que porque ciertos estados, Los Ángeles, se imagina, hermanos, lo que es California, Nueva York y esos estados donde están la mayoría, pero a mucha gente le molesta, porque imagínense, un presidente se concentraría solo en los grandes estados y los estados donde hay pocas personas no serían importantes. Y es por eso que existe el voto electoral, ¿verdad? Por ejemplo, en mi país pasa, ¿verdad? En el país donde yo provengo, Honduras, ahora mi país es los Estados Unidos, pero hay 2 ciudades o 2 estados donde está la mayor parte de las personas, o sea que si una persona, un presidente gana ahí, se puede olvidar de toda la zona rural y de todas las personas, no necesita. Entonces, el voto electoral fue constituido por eso, para evitar, a veces dice la gente, no, lo que la mayoría diga. No, hermano, no es lo que la mayoría diga, ¿verdad? Es por eso que la máxima ley es la Constitución de la República, así como para nosotros. Aquí nosotros no hacemos votaciones. Hermano, vamos a permitir aquí un pastor que tenga un pastor transexual. ¿Qué dice? ¿Lo votamos a mayoría, a minoría? No. Es lo que dice la palabra del Señor. Hay leyes para las personas. Vamos a hacer un requisito para los hermanos que están en la alabanza, ¿va? Que solo sean los que canten bonito. Ese va a ser el único requisito que se les va a pedir, ¿verdad? Ya desde ahí yo estoy descalificado. Yo por eso la hermana me dijo, no, lo siento, hermano, no puede usted estar ahí en la alabanza. Entonces, imagínense, las personas que enseñan, que puedan hablar bien, también quedó descalificado yo ahí. Entonces, no siempre en la mayoría se encuentra la justicia. Y es por eso que nosotros necesitamos la palabra de Dios que nos alumbra y que nos guía. Porque a veces nosotros podemos estar seguros de que algo es correcto,
pero es el estándar de Dios el que me juzga y el que me rectifica, que me dice, no es así. Mis pensamientos no son tus pensamientos, y dice la palabra de Dios que nosotros debemos renovar nuestra mente, tener la mente de Dios, porque en Él se encuentra toda la sabiduría, en Él está todo en el conocimiento, en Él está toda la verdad. Él es el que me ilumina. ¿Cómo? A través de su palabra. No que si a mí me parece o no me parece, que estoy de acuerdo, que me siento incómodo. Hablaba nuestro pastor de la pena de muerte. Y podemos hablar de que si un país está preparado para implementarla, si hay justicia o no hay justicia. Pero cuando una persona lo merece, la Biblia es bien clara en cuanto a eso. Ahora usted podrá decir, bueno, estoy en contra de la pena de muerte porque no creo que el sistema judicial actual sea justo. Ahí podríamos hablar de eso, ¿verdad? Pero es lo que la palabra dice. O sea, ¿cuál es nuestro estándar? ¿Cuál es nuestra fuente de conocimiento? ¿Cuál es nuestra máxima autoridad? ¿Es la palabra del Señor o somos nosotros mismos? Lo que nosotros pensamos. Novena enmienda, ya casi terminamos, hermano, no se preocupe. Una hora más. Eso solo es el resumen, de ahí la explicación de todas. Son bromas. Dice, novena enmienda, la enumeración en la Constitución de ciertos derechos no debe implementarse con la negación o el menosprecio de otros retenidos por el pueblo. Y la décima enmienda dice, los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución ni prohibidos, gracias hermano, ni prohibidos por ella a los estados están reservados a los estados respectivamente o al pueblo. En la décima enmienda se incluyó para preservar el equilibrio de poder entre los estados y el gobierno federal y reconoce además el principio político básico de que todo el poder pertenece al pueblo. Es por eso que la Constitución dice, we the people, nosotros, las personas. El gobierno está para representarnos y para servirnos a nosotros, no para que el gobierno se aproveche y rompa nuestras leyes, los derechos que Dios nos dio, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la búsqueda de libertad. Ellos están para servirnos, no nosotros para servirnos a ellos, no como cuando los reyes hacían los estragos que ellos hacían cuando el pueblo estaba muerto de hambre y ellos hacían sus grandes riquezas, como lo podemos ver con María Antonieta y en la Revolución Francesa, con las injusticias. El gobierno está para servir al pueblo. Es por eso que hay representantes de su estado. Y es por eso, hermanos, que usted debe llamar a sus representantes, que usted debe de conocer a representantes, que usted debe reconocer a sus senadores. Pero a veces el cristiano, hermanos, hemos entrado en una comodidad. Hemos entrado en una comodidad y estos derechos los damos por dados, mientras personas lucharon por ellos. Si usted se fija la reforma, cuando se le dijo a Martín Lutero, te tienes que retractar de lo que dices. Y dijo, a menos que sea convencido por las Sagradas Escrituras, no me puedo retractar. Vaya buscando en el libro de Hechos, hermanos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 19. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. La primera enmienda no solo defiende nuestro derecho a la religión, en adorar, en alabar y en exaltar a nuestro Dios, sino también en proclamarlo, en gritarlo. Recuerda, hermano, es a través de la proclamación de la palabra de Dios, del Evangelio. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y por eso debemos ejercer nuestro derecho a adorar y alabar a nuestro Señor, el derecho de congregarnos y adorar al Señor de señores y proclamar, como dice la palabra, en Judea, en Samaria, en todas partes del mundo, que nuestro Dios y nuestra máxima autoridad es Dios. Pero hay un mundo secular con la censura que si usted quiere publicar ciertas cosas en el internet, está siendo callado. Y a veces el cristiano, hermanos, está siendo un poco olvidadizo de estas cosas y se ha acostumbrado y ha dado estos derechos. Y déjeme decirle, hay personas que quieren que nosotros no tengamos estos derechos. Este país fue formado bajo principios de que existe un Dios que es el que nos ha dado nuestros derechos. Y como siempre, hermanos, le recuerdo, sobre la ley humana está la ley de Dios. La Biblia nos dice que debemos de pagar nuestras deudas, al que pagarle impuesto. Okay, la Biblia dice que no debemos eludir nuestros impuestos. Y la Biblia nos dice que las autoridades son puestas por Dios, pero un momento, hermano, que la autoridad quiera poner leyes en contra de nuestros principios, es ahí donde está por encima la ley de Dios. Así como en el pueblo, cuando dijo Nabucodonosor, cuando se escuche estos instrumentos, ustedes tienen que adorarme. Y ellos dijeron no. Estaban en un país extraño. Tuvieron que aprender una lengua que no era de ellos. Pero en el momento que eso fue confrontada, tuvieron que decir que no. Así que es importante, hermanos, que conozcamos los derechos que tenemos en este país, que tenemos el derecho a demandar al gobierno, a exigir nuestra libertad de fe. Pero hay gente, hermanos, que lo que quiere hacer es que porque nosotros llamamos aquello que es pecado, nos dicen que somos promotores del odio y nos quieren quitar el derecho a proclamar el Evangelio. Porque por eso dice la Biblia que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque cuando usted lee el Evangelio, amor, hermano, le muestra. Ya saben las personas por qué se ríen. Tal vez unas personas en video no lo captan, para que miren el amor que le tengo a mi esposa. Pero hermano, necesitamos proclamar el Evangelio. Y a través de la proclamación del Evangelio es que viene el poder de Dios para que se abra la mente del ser humano. No es odio lo que nosotros proclamamos. Lo contrario al odio, lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Si usted cree que una persona, sea cual sea el pecado, el odiarlo es, lo contrario es la indiferencia. Cuando usted mira a un homosexual, o un adúltero, o un ladrón, o un mentiroso, alguien que está apartado de Dios y no se lo dice, está siendo indiferente. Eso no es amor. Así que tenemos, como le digo, hermanos, es por eso que nos enfocamos tanto en la primera enmienda. Y como le digo, el Bill of Rights, la Declaración de Derechos son las primeras 10 enmiendas, pero hay más. Y hay personas en el Congreso que ahora rechazan decir la palabra de Dios, que quieren sacar a Dios de las escuelas, que les molesta los 10 mandamientos en las escuelas. ¿Sabe por qué? Porque, como dice la palabra, no quieren que sus obras sean reprendidas. Queremos sacar a Dios de las iglesias
o no queremos, ellos quieren sacar a Dios de las iglesias. Cuando fue la fe la base para los límites, para el estándar de las leyes, para que la libertad no se transformara en libertinaje, para que lo que refrenara es la absoluta estándar de moralidad que proviene de Dios, no del hombre. Así que le voy a pedir, hermanos, que ahí donde usted está, en la forma que usted lo quiera hacer, ya sea sentado, viniendo al altar, de pie, en la forma en que usted más se sienta cómodo, podamos orar al Señor, hermanos, y le pidamos al Señor que nos llene de sabiduría y nos ayude a conducirnos en medio de este mundo perverso que se ha levantado en contra de Dios. Como en un salmo dice, que ellos dicen: rompamos los lazos, todo aquello que nos liga. Nosotros somos dueños de nuestra propia boca, dice en el salmo que ellos dicen, donde ellos quieren rechazar todo aquello que proviene de Dios. Quieren rechazar la ley de Dios y quieren negar que este país fue fundado con gente que creía en un Dios trascendente, que hay consecuencias para nuestro pecado. Dios es justo. Hemos estado hablando de la ley, hermanos, y la ley y el estándar de Dios es demasiado alto para que nosotros lo podamos cumplir. Nuestras buenas obras no pueden cubrir nuestros delitos. Ninguno de nosotros, pensando por mí, podemos cumplir la palabra de Dios. Todos nos quedamos cortos. Así como hemos visto que existen leyes del ser humano, decretos, penas, castigos, multas, así también hay una ley divina que proviene de Dios. Y el estándar de Dios es perfecto y no lo podemos vivir. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo vivió la vida que yo no puedo vivir, cumplió la ley que yo no puedo cumplir, y en Él se derramó la ira de Dios, la ira que debería ser en mí, en usted, en todo ser humano. La ira de un Dios justo fue derramada en Dios. El castigo de nosotros, así como las leyes humanas tienen castigo para aquel que quebranta las leyes humanas, la ley divina tiene un castigo para aquellos en rebeldía en contra de su Dios. Y lo único, hermanos, que nos puede hacer y presentar limpios, justificados delante de Dios, es si nuestros pecados han sido purificados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es en Él que la ira de Dios, y hay mucha gente que le molesta esa palabra y dice: ¿cómo es posible que Dios tenga ira? Es la ira divina de un Dios justo, de un Dios perfecto,